Piaget es un constructivista que afirma que el conocimiento es una construcción continua. Cada uno crea su propio conocimiento continuamente y vamos organizando lo que ya sabemos. Es una continua construcción y reconstrucción. El conocimiento es una asimilación o una interpretación, una integración a la estructura anterior del sujeto. También nos habla que el conocimiento procede de la acción ejercida sobre los objetos. Por tanto, el conocimiento procede de lo que hacemos con los objetos. Siempre existe una interacción entre nosotros y el objeto. Piaget nos dice que el primer hecho sorprendente es el desarrollo del conocimiento. La creatividad claramente continúa. El bebé, antes de desarrollar el lenguaje, construye el objeto permanente, el espacio, el tiempo y la causalidad. Es sorprendente el número de construcciones espontáneas, las conexiones psicogenéticas fundamentales generadas a lo largo del desarrollo no pueden ser consideradas como reductibles a asociaciones empíricas. Consiste en asimilación, la cual es la integración de elementos exteriores a estructuras o evoluciones ya acabadas en un organismo. Como prefieres. Piaget nos dice que el conocimiento nunca es una copia, sino una asimilación o una interpretación de acuerdo con nuestras estructuras previas. Es una integración del objeto a la estructura anterior del sujeto. Para realizar el ejercicio de imitación de figuras, le pedimos a Dana y a Said que dibujen un rombo y un triángulo mostrándoles las imágenes. Como podemos observar, los niños no copian el modelo, sino que dibujan su idea del objeto, lo que saben de él y su interpretación acerca de él, no el objeto tal cual es. Como lo vimos en los videos anteriores, los niños en la etapa preoperacional aprenden casi siempre alrededor de los 5 a 6 años, que el número de objetos sigue siendo el mismo, aunque los objetos, y en este caso la cantidad de agua, haya cambiado conforme al objeto. Los niños en la etapa de las operaciones concretas aprenden que la cantidad de un líquido sigue siendo la misma aunque se coloque en un recipiente de distinta forma, pero de la misma capacidad. Los niños menores de 8 años rara vez toman en cuenta al mismo tiempo dos dimensiones, como la altura y la anchura. Generalmente juzgan con la cantidad de líquido por una sola dimensión, casi siempre la altura. En niños más grandes es la anchura, como lo vimos en estos casos del video. El niño se centra en la altura o en el ancho del líquido, como lo habíamos mencionado. El aspecto dominante del estímulo probablemente captó la atención del niño. Por lo tanto, registra solo ese aspecto de la memoria. Esta codificación rudimentaria limita las formas en las que el niño puede pensar sobre un objeto o una situación. Piaget define una estructura como algo que el niño sabe hacer, no solo sobre su idea de la estructura. El niño no tiene una idea propia sobre la estructura, pero sus acciones sobre lo que debe de hacer están bien coordinadas. Esto le permite deducir algunas consecuencias. La estructura del niño es una serie de habilidades ya coordinadas, pero en la mente de éste no hay una idea abstracta sobre lo que debe hacer. Ahora veremos cómo es construida la estructura de la seriación. Sí. Ahora tú me vas a hacer lo mismo, como los vas a poner juntos de manera que queden como una escalera. Del más alto al más chiquito.
¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Como vimos en el video, los niños pequeños, en este caso Said, que tiene 5 años, antes de las operaciones que tiene que hacer, en el estadio preoperatorio hacen grupos de 2. En este caso, hizo grupos de palos pequeños y grupos de palos grandes. Ahora veremos el ejemplo de seriación en una niña un poco mayor, una niña de 7 años, y veremos cuál es el resultado. ¿Los ves bien? Ahora tú me vas a hacer lo mismo con estos palitos. Tienen que quedar juntos de manera que queden en forma de escalera como los que están aquí. Del más grande al más pequeño. Dana, como ya dijimos, es una niña de 7 años. Ella logra una seriación por ensayo y error, yendo del palillo más grande al más chico, sin seguir un plan. Está cerca de la estructura, pero aún no logra adquirirlo. En manera de escalera. Va del más grande al más chico. Tú me vas a hacer lo mismo con estos palitos. Lo vas a acomodar del más grande al más chico, que queden juntitos de manera que quede como una escalera. ¿Juntitos? Sí.
Como ya vimos en el video, Yasuri, una niña de 10 años de edad, ya posee la estructura, ya emplea un método operacional para construir, busca el palo más grande de todos y tiene estructurado un método para construir la serie, un método exhaustivo que no requiere ensayo y error, habiendo logrado así la estructura para hacer nuevas deducciones. ¿Cuántos son más grandes que este? ¿Cuántas palitas son más grandes que este? ¿Todos estos? Ajá. ¿Cuántos son más grandes que este? ¿13? ¿13? Ok. ¿Y cuántos son más chicos que ese? ¿Qué es? Más chicos que este. Ajá. 12. ¿12? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque... Posteriormente le preguntamos a Yasuri cuántos elementos eran más grandes y los contó. Después cubrimos los más pequeños y volvimos a preguntar cuántos eran los que tapamos y no necesitó contarlos. Se puede apreciar la estructura y no es fácil la construcción de una organización serial. Tampoco las deducciones sobre la organización, y ya son deducciones que ella no había pensado antes, solamente las realiza. Entonces, la estructura es la fuente de la capacidad deductiva y ya posee habilidades coordinadas. Piaget nos dice que las respuestas del niño son de una infinita diversidad, múltiples y dispersas, pensadas para cada situación particular. Los niños del mismo ambiente dan siempre las mismas respuestas. Los estadios siguen la misma secuencia, sin embargo, se debe atravesar uno para pasar al otro. Las edades varían según el entorno social. Los estadios los ilustraremos mostrando la sucesión de reacciones ante el mismo problema. El problema es reproducir el volumen en un edificio cuya base cambia a continuación. Se le pide a Said que observe y que imagine que el cubo es una casa. Se le da la indicación de realizar las mismas habitaciones que él pueda observar en la misma. Esta es una casa. Imagina que esta es una casa. Tú tienes que hacer las mismas habitaciones que hay en la casa. Con estos cubos, las vas a hacer aquí. Las habitaciones que creas que hay en la casa las vas a hacer aquí, con estos cubos. ¿Crees que son las mismas habitaciones que están aquí? Esta, ¿no? ¿Todas tienen el número 1?
Constatamos que los niños de 4 a 5 años no tienen la idea de volumen. Entienden que se le ha pedido construir una casa con la misma cantidad de habitaciones, pero solo tienen en cuenta la altura. Su idea de una igualdad unidimensional le da la impresión de una igualdad general. Se realizó la misma actividad de dimensionalidad a Dana, de 7 años. De igual manera, se le pidió que imaginara que tenía una casa y con los cubos realizara la cantidad de habitaciones que pudiese observar o imaginar. Y tú tienes que imaginar cuántas habitaciones hay en esta casa. Le tienes que poner aquí. ¿Listo? ¿Sí? ¿Por qué crees que hay en estas habitaciones en esa casa? ¿Qué es lo que te hace pensar eso? Me hace pensar que esas habitaciones hay porque Dana realiza un corte de volumen, es decir, no ocupa todos los cubos y menciona que la casa tiene solo esas habitaciones. Piaget nos decía que las apariencias desbordan muchas veces a los preescolares, por eso se hicieron los experimentos anteriores, para saber algunas cuestiones en el desarrollo cognitivo. Se observó que los niños pequeños suelen concentrarse en una sola característica del estímulo, que buscan causas sencillas a la condición humana para las cosas que se les es difícil de explicar. Como sabemos, para Piaget, el hombre es un ser activo, alerta y creativo, que posee estructuras mentales denominadas esquemas, los cuales procesan información y lo organizan. Con el tiempo, los esquemas se convierten en estructuras cognitivas más complejas. Este desarrollo se lleva a cabo en una serie de etapas que pueden comenzar a edades diferentes, pero que siempre siguen la misma secuencia como se mostró en los videos. Nos dimos cuenta que varios niños con diferentes edades reaccionaban diferente al mismo estímulo. Eso nos hizo identificar cada una de las etapas del desarrollo de las que nos hablaba Piaget. Esto fue con el objetivo de que se entendiera la edad y qué tipo de desarrollo corresponde a cada etapa de estos pequeños.